tardes a todos. Continuando con la serie de videos que tienen que ver con la parte de el trabajo de C Sharp con MySQL. En la anterior entrega o el video anterior logramos conectar C Sharp a la base de datos de MySQL. Entonces acá por ejemplo en el evento LOAS nos conectamos a la clase conectar y simplemente mostramos un mensaje de conexión exitosa. Eso fue lo que hicimos en el anterior video, prácticamente se conecta y nos muestra un mensaje. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar nuestro formulario. Entonces nos vamos a la parte de diseño del formulario y vamos a agregar los campos que necesitamos de acuerdo a la información que está en la tabla dentro de nuestra base de datos. Si nosotros vamos a la parte de Champ, aquí tenemos Champ. Tenemos aquí el administrador de MySQL y aquí está por ejemplo la base de datos con la que vamos a trabajar, es datos alumno. Aquí por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, la estructura específicamente de la tabla nos muestra que tenemos los siguientes campos: número de carnet, nombre, apellido y edad. El número, carnet y edad son de tipo entero y nombre y apellido son de tipo varchar. Por lo tanto, nosotros en C Sharp lo tenemos que trabajar como un tipo string. Aquí ya tengo precargados algunos datos, pues, que nos van a servir para poder ir trabajando con las diferentes consultas. Muy bien, entonces ahora simplemente vamos a hacer esa modificación. Vamos a ir al cuadro de herramientas y vamos a agregar las etiquetas. Vamos a empezar aquí, vamos a habilitar aquí las propiedades y esta etiqueta, por ejemplo, le vamos a colocar número de carnet, número de, vamos a quitar las mayúsculas, vamos a dejar todo en mayúsculas. Es el número de carnet. Le voy a cambiar la fuente para que se vea mejor. Ahí estamos, ahí está. Vamos a agregar otra cosa aquí. Por ejemplo, nos tocaría la opción de nombres. Le saqué una copia al label para hacer esto. Vamos a colocar aquí nombre o nombres, ¿no? Vamos a sacar otra copia. Le vamos a colocar apellido. Y el otro campo, si ustedes recordarán, es el de edad. Muy bien. Ahí ya tenemos prácticamente los campos. Los vamos a alinear bien todos. Vamos a darles un mismo espaciado. Vamos a verificar aquí. Ahí estamos. Ya igualamos el espacio vertical. Solo me queda colocarle un título. Vamos a colocarle el título a nuestro proyecto. Le vamos a colocar a este base de datos para información de alumnos. Ahí está. Nombre extenso, pero ahí está. La idea es que sepamos qué estamos haciendo. Muy bien, vamos a agregar ahora algunos cuadros de texto. Este ejemplo pues, es básico realmente, pero la idea es que ustedes entiendan el procedimiento para poder trabajar, en este caso, con bases de datos y C Sharp. La relación entre estos dos y qué código debemos utilizar. Este cuadro de texto le voy a cambiar también la fuente. Vamos a poner 14 para que sea del mismo tamaño. Y ahí está. Está el número de carnet. Está el nombre. Está el apellido. Y está la edad. Le voy a cambiar los nombres a los cuadros de texto. Eso me va a servir para poderlos encontrar más fácilmente. TXT carnet, por ejemplo. Vamos a colocar a este. A este le vamos a colocar TXT nombre. Es más práctico. A este le vamos a colocar TXT apellido.
y a este le vamos a colocar txt edad. Listo. Ahí ya tenemos nuestros campos de registro. Ahora vamos a agregar un botón. Y ese botón, ese primer botón con el que vamos a trabajar, le vamos a colocar btn registrar. Aquí en la propiedad text, vamos a la propiedad text y le vamos a cambiar aquí. Le vamos a colocar registrar. Ahí está. Voy a poner la fuente para que se vea mejor. Aquí no estoy trabajando tanto el aspecto de diseño, se los dejaré a ustedes. Pero ahí estamos. Pero ahorita por lo menos ya es funcional esta parte. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Como ya tenemos los campos necesarios, ya tenemos el botón registrar, lo que tenemos que hacer es crear una clase que me permita enviar y recibir la información del alumno. Entonces vamos a ir acá. Vamos a ir aquí al explorador, aquí donde tengo la carpeta clases, voy a darle clic derecho y voy a agregar una nueva clase. Y a esa clase le voy a colocar como nombre funciones. Ahí está. ¿Y qué va a tener la clase funciones? Pues lo que va a tener en este caso son los métodos para poder enviar las consultas. Pero antes de la clase funciones vamos a crear otra que le vamos a colocar como nombre usuarios. Bueno, ¿para qué me va a servir esta clase específicamente? Esta me va a servir para poder enviar y recibir la información. Bien, vamos a hacer algo aquí. Aquí voy a agregar todo el código necesario, pero quiero que ustedes vean esto. Vamos a declarar nuestras variables. Entonces vamos a colocar aquí int número de carnet, por ejemplo, string, aquí me faltó un punto y coma, string nombre, string apellido y int edad. Esos son mis campos, ¿verdad? Son mis campos en este momento y me van a servir para generar mi constructor y para generar mi encapsulamiento. Entonces vamos a colocarlos como tipo privadas. Private ahí. Ahí está. Esto es porque si las voy a encapsular voy a accesar a ellas desde los métodos del get y el set. Bueno, muy bien. Entonces acá ya tenemos nuestras variables privadas. Selecciono, clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones y vamos a crear un constructor. Y si ustedes pueden observar, vamos a ocultar un momento esto. Si ustedes observan, me generó mi constructor. El constructor va a recibir la información y la va a enviar también. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar un comentario. Creamos el constructor de la clase. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a crear un segundo constructor para acceder a los métodos de la clase. Si yo dejo solo ese constructor por parámetros, me va a estar pidiendo, siempre que me intente conectar a esa clase, me va a estar pidiendo que le mande información. Y no siempre le voy a estar mandando información. En algún momento yo necesito consultar la información que está ahí. Entonces yo debo crear un segundo constructor. Pero para eso, ese segundo constructor simplemente me va a servir para eso, para accesar a los métodos. Y coloco el mismo nombre, público usuarios, las llaves y ya está. Eso es un constructor sin parámetros. Solo me va a dejar acceder. Y ahora, aquí necesitamos generar los métodos del get y set para enviar y recibir información. Vuelvo a seleccionar. Seleccionamos de nuevo aquí las variables, clic derecho,
acciones rápidas de refactorización y le damos encapsular campos. Y aquí nos generó el encapsulamiento. Podemos cortarlo y si queremos darle un orden, pues lo colocamos aquí abajo. Entonces aquí vamos a colocar, generamos los métodos get y set. Aquí está, de las variables, ¿verdad? De las variables. Aquí se da el encapsulamiento. Esto es el encapsulamiento. Bien, ¿qué hacemos? El constructor por parámetros recibe información que yo le voy a estar enviando del formulario 1. Ese formulario 1 tiene, ahí voy a estar yo ingresando la información del usuario, el nombre, apellidos, la edad y el número de carnet. Lo voy a enviar aquí al constructor. El constructor esa información la va a asignar a las variables privadas. Y los métodos get y set de cada una de las variables va a permitir que yo pueda obtener esa información desde cualquier clase u cualquier formulario dentro del proyecto. Eso es lo que va a pasar. Y también me va a estar sirviendo para enviar y recibir información que voy a estar asignando a la base de datos propiamente. Entonces aquí ya tenemos esta clase y esta clase nos va a servir para el envío y la recepción de la información de los usuarios. Muy bien. Teniendo esto listo, ahora sí nos vamos a la clase funciones que había creado previamente. Una cosita antes de este método, esta clase usuarios, me va a generar un error en un momento, pero lo voy a dejar así por un momento. Les voy a explicar después qué es lo que voy a agregarle para que no me dé problemas por un elemento que voy a agregar más adelante. Muy bien. Ahora, veamos aquí. Funciones. Esta parte de funciones va a tener todos los métodos para las consultas, para los insert, los select, los update, los delete, para todos esos. Entonces vamos a empezar creando un método que nos va a servir para insertar la información, que ese es el objetivo de esta clase, lograr insertar información en la base de datos. Entonces vamos a crear un método, en este caso para insertar información en la base de datos. Muy bien, alumnos. Bueno, entonces yo voy a colocar aquí public y vamos a colocarlo de tipo static, public static int, ¿verdad? Insertar, ese va a ser el nombre de mi método, insertar datos. Y ahora, ¿qué voy a recibir como parámetro? Simplemente toda la clase usuarios es el que voy a utilizar como parámetro. Y aquí lo que estoy diciendo con el add es que ese me permite prácticamente agregar, ya sea en este caso enviarle toda la información que yo estoy manejando en el formulario. Eso lo vamos a hacer. Entonces, usuarios.add me permite trabajar con todas las variables que tenga yo en la clase usuarios. Bueno, vamos a colocar una variable aquí, un retorno. Esto va a servir como una bandera. ¿Y qué es lo que va a hacer? Simplemente me va a servir para saber si guardó o no guardó la información, ¿verdad? Entonces puedo colocarle retorno o le puedo colocar estado. Si es 0, simplemente no guardo la información. Si es diferente a 0, guardo la información. Muy bien. Ahora, aquí hay una cuestión. Por ejemplo, si yo escribo MySQL, ahí está, MySQL command. Si se dan cuenta, me está marcando error. ¿Pero por qué me marca error? Aquí me va a decir que yo no estoy usando la librería del MySQL. Yo debo agregarla. Entonces, le doy acá, using, y ahí está. Using MySQL Data. Aquí agregamos la librería de MySQL para poder usar sus métodos. Tengo que agregarlo. Ahí me tiró la alerta y me permitió cargarla. Si no, simplemente lo escribimos. Escribimos nosotros el nombre de la librería y todos sus datos. Muy bien. MySQL command. Este MySQL command
Le vamos a agregar una variable. Vamos a colocarle comando. Va a ser igual a new. Aquí estamos generando una instancia hacia ese objeto. Estamos creando un objeto de tipo command, ¿verdad? Y aquí es lo que hace. Este prepara, nos permite a nosotros en este caso generar o enviarle el string o la consulta como un tipo string a la base de datos. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo declarar una variable, puedo venir yo y declarar aquí arriba. Aquí arriba podemos declarar una variable tipo string SQL y aquí escribo la consulta. ¿Sí? Puedo hacer eso. O pues simplemente voy a venir y escribo la consulta en el espacio dentro del paréntesis. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a colocar aquí mis comillas y voy a empezar. Vamos a, en este caso, vamos a colocar algo aquí. String format. Le vamos a dar un formato. Punto format. Ahí está. Abrimos paréntesis. Voy a cerrarlo porque si no después me va a marcar errores. Ahí está. String.format. Muy bien. Entonces aquí vamos a mandar el insert. Recuérdense, para poder guardar información en una base de datos uso la consulta de insert. Insert into. Aquí le voy a decir que inserte la información en la tabla y debo buscar el nombre de la tabla. En este caso, el nombre de la tabla es alumno, si ustedes pueden observar aquí. Entonces ahí prácticamente voy a escribir el nombre de la tabla, alumno. Muy bien, abro paréntesis de nuevo. ¿Y qué voy a colocar ahí? Bueno, dentro de ese insert yo tengo que colocar los nombres de los campos. Número carnet. Tengo que escribirlos tal y como están en la base de datos. Número carnet lo escribí de esa manera. Coma. Nombre. Coma. Apellido. Coma. Edad. Y ahí ya tengo la primera parte. Muy bien. Entonces, si ustedes pueden observar, ahí ya tengo la primera parte. Declaré las variables número carnet, nombre, apellido y edad. Después de ese paréntesis, yo tengo que escribir values. Es parte de la sintaxis. Y dentro de values yo debo colocar, en este caso, aquí debo definir el formato con que va a llegar la información de las variables a esa consulta. Aquí me refiero con esto. Yo debo colocar un orden en cuanto a la llegada de las variables. Por ejemplo, aquí vamos a colocar que este espacio es para la variable 1. O, bueno, de acuerdo a la indexación sería 0. O sea, la primera variable. Entre apóstrofes de nuevo, aquí vamos a colocar la variable 1. Ahora debo colocar las necesarias para cada una de las variables que yo definí. Por ejemplo, aquí apóstrofes, variable, ahí es el espacio para la variable 2. Y aquí entre llaves de nuevo el espacio para la variable 3. Y ahí tendríamos prácticamente ya casi terminado esto. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos acá? Ahora yo debo, en este caso, enviar, o en este caso, proporcionarle los datos de las variables a esos campos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, después de las comillas, coloco coma. Le puedo dar enter. De hecho, puedo darle enter para usar otra línea. Entonces acá le damos enter y vamos a escribir lo siguiente. Fíjense, pues. Vamos a colocar. Recuerden ustedes que aquí estoy usando a la clase de usuarios como un tipo de dato. ¿Y qué es lo que me permite agregar? Aquí este add me permite agregar la información a cada una de las variables que tengo en la clase de usuarios. Entonces aquí le voy a colocar add punto. Y si ustedes se dan cuenta, a la hora de colocarle el punto me muestra las variables que yo tengo en la clase de usuarios. En este caso debo buscar la del número de carnet. Entonces
Entonces aquí le estoy diciendo que en este caso a la consulta insert, al campo 0 le agregue número de carnet. Eso es lo que estoy haciendo. En el orden en que yo lo escribo así es el orden con que lo va a recibir. Tengo que tener cuidado en cuanto al orden. Add punto nombre, por ejemplo. Ahí está la segunda variable. Add punto apellido. Ustedes se dan cuenta, los estoy escribiendo en el orden en que van. Primero número carnet, nombre, apellido. Y por último, add punto edad. Y ahí yo ya le estoy ingresando la información a lo que es el formato de la consulta. Muy bien. Ahora aquí, coma, y me está diciendo que yo debo agregar el método de conexión, o que agregue yo la variable que me permite conectarme a la base de datos. Entonces en este caso me está diciendo que use un MySQL Connection. Entonces, para no estar agregando el MySQL Connection, por ejemplo, en cada una de las funciones y colocar todo el string de conexión, simplemente me voy a conectar a la clase. ¿Y cómo se llama la clase? Conectar. Conectar, punto, crear conexión. Y lo que estoy haciendo ahí es simplemente estoy usando la función de crear conexión, o el método de crear conexión, para poder conectarme directamente y no estar creando una instancia y todo el string de conexión en cada uno de los métodos. Ahí está. Entonces aquí tengo mi primera consulta, que es un insert. Repito, el string format lo que hace es que me permite darle un formato a lo que voy a enviar. Es lo que está haciendo. El insert into, aquí le estoy diciendo que inserte la información en la tabla alumno. ¿Qué información? El número carnet, nombre, apellido, edad. Estos datos de aquí deben estar escritos de forma igual a los de la tabla en la base de datos. Debo tener cuidado con eso porque algunas veces todos los errores que se dan es por algún error en cuanto a la escritura de la información. El values lo que está diciendo es que aquí lo que coloqué entre apóstrofes es la información que le va a ser enviada a la tabla. Pero aquí, por el tipo de formato, por el string format, yo le estoy diciendo que aquí va la variable, en donde está el 0 va la primera variable, donde está el 1 va la segunda, donde está el 2 va la tercera. En el orden en que yo estoy colocando esos datos entre llaves, pues es el orden que yo voy a ocupar para enviarle la información. ¿Y de dónde estoy sacando la información? De la clase usuarios. Aquí lo estoy haciendo de esta manera porque estoy usando clases. Imagínense que ustedes estén creando este método directamente en el formulario. Pues simplemente lo que van a colocar aquí es lo que capturen de los cuadros de texto. Aquí podrían colocar ustedes txt txt-nombre.text, txt apellido. O sea, si lo colocan directo en el formulario, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es que la información que capturen directamente de los cuadros de texto lo escriben aquí. Aquí programan eso, escriben los nombres de los cuadros de texto y le va a llegar de la misma manera. Y ahí tendríamos prácticamente ya casi terminado esto. Bueno, ahora aquí hay otra cuestión. Aquí todavía me marca un error, si ustedes pueden observarlo, porque no he terminado. Entonces vamos a colocar que la variable estado va a ser igual y vamos a colocar el command, ¿verdad? Punto execute non-query. Cuando es un insert, yo uso el execute non-query. Cuando es una consulta de tipo select, por ejemplo, algo que nos muestra información, o que en este caso un select nos devuelve información, una consulta que nos va a devolver información, yo utilizo un execute raider. Pero cuando yo utilice un insert, por ejemplo, utilizo un execute non-query. Lo que me está diciendo es que ejecute esa instrucción y que envíe la información a la base de datos. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, todavía me está marcando un error, porque simplemente no tengo el return. ¿Qué voy a retornar? La variable estado. ¿Qué tiene estado en este momento? Se inicializó con 0, pero si logro enviar la información, este 0 va a cambiar por otro valor, por un 1, por ejemplo. Muy bien. Y aquí ya tendríamos terminado nuestro primer método. Bueno,
¿Qué hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer es que simplemente nos vamos al formulario 1 y ahí vamos a enviar la información. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí me voy al foro 1, hago doble clic en el botón registrar y ya tengo el espacio respectivo para poder programar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues simplemente vamos a ir paso a paso. Primero debemos capturar la información de los cuadros de texto, pero vamos a generar una instancia a la clase usuario. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, se supone que yo la información que obtenga de los cuadros de texto se lo mando a la clase usuario. Y la información que tiene la clase usuario va a ser la que utilice para enviársela al método de insertar. Eso es lo que tengo que hacer. Ese es el proceso real. Recibo la información de los cuadros de texto acá, lo envío a la clase usuarios. La clase usuarios guarda esa información y esa información la puedo usar en cualquier otra clase. Entonces me voy a la clase funciones y esa información, ¿quién la va a recibir? La va a recibir el método insertar datos. Y ese método insertar datos va a enviar una consulta a la base de datos donde se va a guardar la información. Ese es el proceso real. Entonces voy a colocar aquí usuarios. Le vamos a colocar insertar como el nombre de la variable new usuarios. Aquí está, esto es algo que les decía yo. Ahorita no le voy a enviar información directamente. Bueno, ahorita le voy a enviar información, pero no directamente por el constructor. Por eso es que creé dos constructores, uno por parámetro y uno sin parámetro. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a enviar la información directo a la clase usuario. Lo voy a comentar para que ustedes tengan ahí la idea a la hora de estar consultando su código, qué es lo que están haciendo. En este caso, esa información se enviará a la consulta, ¿verdad? Y esta la enviará a la base de datos o a la tabla, en este caso, a la tabla alumno. Entonces uso la variable insertar punto. Ahora fíjense bien, aquí me estoy conectando a las variables de la clase usuario, ¿verdad? Número de carnet, por ejemplo. Bueno, insertar es la variable de mi clase usuarios. Número de carnet es la variable privada que tiene la clase usuarios. Entonces, ¿qué va a tener este? Simplemente lo que voy a decir ahí es que un convert to int 32. ¿Por qué se estoy convirtiendo? Porque el primer campo de texto, el txt número de carnet es de tipo entero. Entonces lo vamos a convertir y vamos a colocar txt carnet.text. Y aquí simplemente le envío la información. Otra cosa que podríamos hacer aquí es declarar las variables reciben la información y aquí simplemente asignar las variables. Pero aquí lo estoy haciendo directo. Pero podemos usar las dos formas, no hay problema. Insertar, por ejemplo, nombre. Y ese nombre va a ser igual a lo que tiene el txt nombre. Esto no lo convierto porque está como tipo string. Muy bien. Insertar punto apellido, por ejemplo. Eso va a ser igual a txt apellido. Punto text. Entonces, así es como yo lo que escriba en el cuadro de texto se lo asigno directo a la variable y esa variable resulta que es la que tiene la clase usuario. Lo estoy haciendo directo. Insertar punto edad. Esto va a ser igual a txt edad. Por ejemplo, punto text. Y ahí insertamos la información. Aquí, este me está marcando error porque este es tipo entero. Vamos a hacer un convert to int 32. Y aquí está. Listo. Ahí ya no me marca. Y ya tenemos ahí prácticamente la información. Esto se lo envió a la clase usuarios, como repito, y la clase usuario se lo envía al método, ¿verdad? El método recibe la información y envía la consulta. Bueno, pero ustedes me dirán, ¿en qué momento se ejecuta el método? Bueno, entonces, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a colocar aquí. Generamos una instancia al método insertar, ¿verdad?
aquí para enviar la información a la tabla alumno. Entonces acá int estado igual, se recuerden que esa es la variable que usamos en el método, y me voy a conectar funciones. Aquí está, este es el método funciones punto insertar datos. Ahí está. Bueno, pero me está diciendo que ahí necesito un parámetro de tipo usuarios. Bueno, es bien simple. Acuérdense que ya tenemos también la instancia de la clase usuarios. ¿Y qué variable tiene en este momento la instancia de la clase usuarios? Insertar. Ahí está. Y estamos listos. Entonces lo que va a hacer es que la variable estado, ¿qué es lo que va a tener en este momento? Bueno, si logró guardar, va a tener un número diferente de 0. Si no guardó, estado va a valer 0. O sea, la función punto insertar datos le va a devolver un 0. Eso es lo que va a hacer. Pero si insertó, le va a devolver un valor diferente. Entonces vamos a colocar un if. Si estado es mayor a 0, aquí está lo que les decía. Bueno, simplemente un mensaje. Messagebox.show. Y lo que le vamos a decir ahí es que me diga datos guardados satisfactoriamente o correctamente. Ustedes definen el mensaje. Y lo que podemos hacer es limpiar ahí. Vamos a agregar un método de tipo interno aquí o privado para limpiar los campos. Aquí otro mensaje. Vamos a poner otro mensaje aquí. Messagebox.show. Y le vamos a decir error. Aquí, permítanme un momento. Aquí estamos. Error. No se guardaron los datos o la información, ¿verdad? Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces, si me devuelve un número mayor a 0, es que sí se guardó. Si es un número igual a 0, no se guarda. Vamos a crear el método, dijimos, aquí, fuera de la... Aquí está, estas son las llaves del botón registrar. Aquí termina. Entonces aquí vamos a crear un método para limpiar los campos. Muy bien. Entonces vamos a colocar aquí un private void limpiar. Estamos. Entonces acá txt, por ejemplo, carnet.text va a ser igual a vacío. Txt nombre.text va a ser igual a vacío. Txt apellido.text va a ser igual a vacío. Txt edad.text va a ser igual a vacío. Y ahí está, ya lo limpiamos. Vamos a agregarle el enfoque al txt carnet.focus. Muy bien. Y ahí ya tenemos el método limpiar. Simplemente lo llamamos acá. Limpiar. Y esto me va a permitir vaciar los cuadros de texto cada vez que agregue un usuario. Bueno, vamos a hacer la primera prueba. Vamos a ver si está funcionando correctamente esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hemos programado parte del código y no nos ha generado mayor conflicto hasta el momento. Probemos nuestro código. Recuérdense que deben tener activo el servidor Apache MySQL para que funcione esto. Si no, les va a marcar un error que no está el servidor activo, ¿verdad? No está levantado el servidor. Conexión exitosa. Voy a bloquear este mensaje más adelantito. Aquí número carnet. Si ustedes recuerdan, vamos a ver. Y voy por el registro 6. Entonces acá me tocaría el registro 7. Romeo, lo vamos a colocar de nombre, apellido, qué sé yo. Vamos a ponerle Pérez. Y la edad vamos a poner 21 años. Le damos registrar y me dice datos guardados satisfactoriamente. Le doy a aceptar. Limpia, ahí se entró en ejecución el método limpiar. Y ahí está. Simplemente vamos a verificar aquí. Si se da cuenta, aquí no está actualizado. Bueno, actualizamos simplemente. Y ahí está, miren. El número 7, Romeo Pérez, edad 21 años. Ya nuestro programa registra la información
como ustedes pueden observar. Muy bien, este es el primer método que vamos a estar creando para esta serie de videos, que es el de insertar información. No sé si ustedes se dieron cuenta, pues necesitamos usar una clase de usuarios, que es el que recibe e envía la información. Dentro de la clase funciones está el método insertar, y aquí vamos a crear los demás métodos. Los métodos para actualizar o modificar la información, para eliminar, para mostrar registros o hacer consultas de búsqueda. Muy bien, esto es todo para este video. Voy a estar grabando los demás para que vayamos poco a poco trabajando con esto. Espero que les haya quedado claro la información y que les sirva de mucho más adelante. Les agradezco por su atención. Pasen feliz día.